Cáritas de Nicaragua, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presenta el programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Buenos días, les saluda Susi Ortega de Cáritas de Nicaragua. Gracias a nuestros amigos oyentes por sintonizar nuestro programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Hoy estaremos conversando con la licenciada Wendy Flores, quien es abogada del CENIT, y nos estará conversando un poco, ¿verdad?, y compartiendo sus conocimientos con el tema la justicia principal garante de los derechos humanos. Para ahondar un poco más en nuestro tema, nos gustaría que ella nos comentara cómo está la situación actual con respecto a los derechos humanos en Nicaragua. Buenos días, licenciada Wendy. Buenos días, Susi. Buenos días a nuestras amigas y amigos radioyentes de Católica. Bueno, nosotros como organismo de derechos humanos tenemos como objetivo tratar de atender a todas las personas, todas las diversas situaciones que nos plantean sobre sus derechos humanos. Ahí pueden ser desde derechos civiles y políticos, por eso muchas veces nosotros estamos observando e insistiendo con lo que tiene que ver el tema de elecciones, el derecho al voto, el derecho a participar libremente en elecciones, lo que tiene que ver también con derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, el derecho a vivir libre de violencia, el derecho de acceso a la justicia por parte de las mujeres y lo que tiene que ver con niñas, niños, adolescentes, situación penitenciaria. Bueno, hay una variedad de situaciones que generalmente se plantean en nuestra organización que ve de todo, es decir, desde lo que son derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, particularmente lo que tiene que ver con los trabajadores, y los derechos de las personas específicas como mujeres, niñez y personas de tercera edad. Bueno, actualmente, ¿qué papel juega la justicia con respecto al derecho de las personas, ¿verdad?, a nivel general, ya sean estos derechos políticos, sociales, económicos, civiles? Entonces, cómo juegan ustedes con la justicia? ¿Son respetados los derechos de los ciudadanos? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el monitoreo que hacemos y por situaciones particulares, hemos observado un problema particular en nuestro país y tiene que ver con la retardación de justicia. La mayoría de ciudadanos y ciudadanas que tienen un proceso judicial en los juzgados, en el Tribunal de Apelaciones, en la Corte Suprema de Justicia, no obtienen respuesta pronta. Es decir, vienen obteniendo sus sentencias hasta 1 año o 2 años después de que ha terminado incluso toda la fase probatoria de su causa, y no es tan fácil que las personas puedan llegar a obtener justicia. Eso es lo que hace, por ejemplo, en materia civil o laboral, y ya lo que hace, por ejemplo, a los procesos penales, en lo que respecta a las víctimas de violencia contra la mujer, hemos tenido un avance en el sentido de que ahora van a ser por juicios técnicos y no por jurado, desde la entrada en vigencia del Código Penal, que fue en el 2008, y esto ha ayudado mucho, pero también persisten problemas como las reprogramaciones de audiencias, las reprogramaciones de juicio. Hablar de justicia en nuestro país implica pensar en todas esas dificultades que encuentran las personas para alcanzar justicia. Creo que es necesario y ha habido pues una necesidad y una preocupación de incrementar jueces, de incrementar fiscales, de incrementar el número de defensores públicos para realmente agilizar todos los procesos judiciales. Licenciada Flores, ¿cuál es el primer paso que yo tengo que dar ¿cuál es el primer paso que yo tengo que dar para denunciar que mis derechos han sido violentados? Por ejemplo, en un caso de una mujer que ha sufrido violencia, el primer proceso que pasa es presentar su denuncia ante la Comisaría de la Mujer, y posteriormente la Comisaría de la Mujer o la policía, si no hay comisaría, la comisaría es parte de la policía,
lo que hacen es una investigación y posteriormente presentan los resultados de esta investigación al Ministerio Público, y el Ministerio Público, si determina que hay un hecho delictivo, presenta la acusación ante el juzgado local o de distrito según el tipo penal, y ahí inicia todo el proceso judicial con la presentación de la acusación. ¿De qué tipos de derechos ahorita estábamos hablando? Esos son los derechos que tienen que ver con las mujeres. Con las mujeres. Con las mujeres a vivir libre de violencia. Ocurre si cualquier tipo delictivo contra cualquier persona, primero pasa por la comisaría. Ahora, si es una acción civil, por ejemplo, una persona quiere demandar divorcio, una persona quiere demandar alimentos, una persona quiere demandar una acción de reivindicación, lo que presente directamente su demanda ante el juzgado local civil, o local de distrito civil o de distrito de familia, y presenta su acción civil, puede ser con un abogado, con una abogada o directamente. ¿Tarda mucho en dar resolución y llegar a un veredicto? Por ejemplo, vienen tardando aproximadamente 1 año, 2 años los procesos judiciales. Presentada la demanda, generalmente casi que tarda 1 mes para que le notifiquen a la parte contraria, que se lleve un trámite de mediación, otro mes o 2 meses para que conteste la demanda, otros 2, 3 meses para que se abra prueba e inicie un periodo de prueba, y otras 3 o 4 meses para que dicten una sentencia. Entonces viene durándote como 1 año, año y medio. Va a depender también de la instancia de las partes, si están presentando escritos, si están instando el proceso judicial. Ya, la protección y defensa de los derechos humanos actualmente en el estado de Nicaragua, ¿estos se mantienen al margen de la administración de la justicia, respetan cada paso, le dan respuesta a los ciudadanos, a las personas que hayan denunciado algún tipo de violencia de sus derechos humanos? Mira, como organismo de derechos humanos, nuestra aspiración sería que todos los jueces, todos los funcionarios y funcionarias públicas tomaran en consideración los diferentes instrumentos internacionales que Nicaragua ha suscrito y ratificado. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los instrumentos específicos de mujeres. ¿Por qué? Porque también son compromisos que Nicaragua asume para cumplir con los derechos humanos de las personas. Estos instrumentos internacionales, con las recomendaciones, con la jurisprudencia internacional, ayudaría realmente al juez que va a dictar una sentencia a tener una visión más integral de lo que hace a los derechos de la persona, y no meramente un proceso civilista, por así decirlo. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos días nos llegó el caso de una mujer que fue demandada por comodato precario en la vía de desahucio. Es decir, que alguien le prestó el inmueble para que viviera por una razón humanitaria. Sucede que esta mujer en verdad llegó a ese inmueble porque lo adquirió con su expareja, pero la propiedad estaba a nombre de él y él la transfiere a otra persona después. En la propiedad habita su hija, que tiene 11 años. Actualmente el juez que conoció la causa, porque la señora no tenía escrituras públicas a nombre de ella, no consideró el cuadro familiar y que quien estaba demandando era un hermano mayor de la niña, y le declaró con lugar el comodato precario. Es decir, dijo prácticamente apegándose a lo que es el procedimiento civil propiamente dicho, pero no tomó en consideración, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño en lo que hace al interés superior del niño y a garantizar todas las condiciones. Él, como juez, pudo haber considerado que la que se estaba demandando, si bien es cierto, es la mamá de la niña, a quien se va a afectar sus derechos va a ser a la niña. Y en ese sentido nosotros hemos insistido en que los derechos humanos de las personas a veces trascienden de los meros formalismos que establece nuestra legislación. Sí, realmente cuando las personas llevamos un proceso judicial, ¿verdad?, no nos percatamos de los
de los derechos del niño y de la niña, que normalmente son los más afectados actualmente. Entonces, en este caso, ustedes reconocen que los derechos que fueron más violentados fueron lo de la menor. Así es, nosotros hemos estado acompañando en el proceso a esta señora precisamente por lo que hace a los derechos de esta niña que tiene 11 años y que tiene derecho a la vivienda dentro de lo que hace la pensión alimenticia. La pensión alimenticia incluye una gran variedad de derechos, por ejemplo, los alimentos propiamente dichos, calzado, vestuario, salud, vivienda, recreación, todo lo que va a satisfacer las necesidades de la niña o del niño. Y en este caso, la casa de habitación en la que la niña ha vivido por 11 años, es ese derecho de habitarla tranquilamente y de que además el pretender sacarla o el sacarla cuando se llegue a ejecutar esta sentencia va a constituir violencia patrimonial en contra de la niña y en contra de la señora. Y la violencia patrimonial con la nueva ley integral contra la violencia hacia las mujeres está sancionada. Esta violencia patrimonial no afecta solamente a las mujeres, afecta a las niñas y a los niños. Entonces, cuando las personas adultas realizan acciones en perjuicio de otras, de sus parejas, de su expareja, no toman a veces en consideración que también están vulnerando los derechos de sus hijas e hijos. Bueno, antes de irnos a un corte, me gustaría que le dijera a nuestros amigos oyentes, ¿verdad?, cuáles son los pasos a seguir para nosotros hacer uso de nuestros derechos ante la justicia y qué esperar de la justicia realmente. Perfecto. Bueno, por ejemplo, nosotros ahorita vemos que tenemos en nuestro país un reto respecto a la entrada en vigencia de la nueva ley 779, que es la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Esta ley viene a promover precisamente el acceso a la justicia de las víctimas de violencia. Y en esta ley lo que se pretende proteger son los derechos a vivir libre de violencia, a la vida. Nosotros hemos tenido un incremento de femicidios, por ejemplo, en el 2006 de 43 femicidios al 2010 con 89 femicidios. Año con año se vienen incrementando. Entonces, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas por medio de esta ley. ¿Cuál es el reto? Que realmente se aplique, que realmente se proteja a las víctimas de violencia. Y esta ley, por ejemplo, viene a garantizar, o al menos es la intención, que cuando una mujer sea víctima de violencia, puedan dictarse medidas precautelares desde la policía misma o el Ministerio Público, y que además su caso sea conocido por un juez especializado en materia de violencia. Es decir, ya no van a ser los casos del sometimiento de los jueces locales o distritos comúnmente, sino de un juez de distrito especial de violencia. Y nosotros creemos que esto podría realmente ayudar a que las víctimas de violencia se les resarzan sus derechos. Una cuestión que nunca casi se discute a favor de las víctimas es el resarcimiento o la reparación de los daños. Muchas ocasiones cuando el núcleo familiar sufre violencia, por ejemplo, se daña o el agresor daña el televisor, lo quiebra, daña el refrigerador, daña cualquier electrodoméstico haciendo uso de la violencia, rompiéndolo, y ahora eso está prohibido, pero además exige la ley que sea reparado y que sea indemnizada a la víctima. Ok, entonces nuestro primer paso cuando se nos han violentado nuestros derechos es hacer la denuncia ante una estación de la policía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para nuestros amigos oyentes, ¿verdad?, tenemos que hacer uso y buen uso de el respeto y la promoción de los derechos humanos. Nos vamos a un corte comercial por unos minutos, ¿verdad?, y ya regresamos. Dicta la Constitución que tengo derecho a una vida mejor. Porque mis derechos son inviolables. Tengo derecho a la vida. Derecho a la educación y a la salud. Porque tenemos derecho a la seguridad y libertad individual. Yo tengo derecho a un trabajo digno. Tú tienes derecho a expresarte libremente. Porque todos tenemos derechos que deben ser reconocidos y respetados. Un mensaje de Cáritas de Nicaragua con el apoyo de USAID. Dicta la Constitución
derecho a una vida mejor. Gracias a nuestros amigos oyentes que están escuchando nuestro programa Al Rescate de la Dignidad Humana, ¿verdad? Aquí desde su radio católica. Estamos conversando con la licenciada Wendy Flores, quien es abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y ahorita pues conversando fuera de los micrófonos, nos gustaría que ella nos comentara cómo está la justicia en Nicaragua actualmente con respecto a lo que es la promoción y defensa de los derechos humanos, cómo esta juega con la promoción de los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Entonces, a ver si nos hablaría un poco cómo está, si está polarizada, está politizada, cómo está actualmente, ¿verdad?, ante los derechos humanos. Sí, definitivamente creo que la justicia se ha visto afectada directamente, los ciudadanos y ciudadanas se han visto afectadas precisamente por la polarización política que ha vivido nuestro país en los últimos años y que además tiene sus orígenes en los pactos, es decir, los pactos establecidos entre el Frente Sandinista y el PLC dieron como resultado, por ejemplo, que la mayoría de las instituciones del Estado fueran repartidas por los dos partidos políticos, de tal forma que en la Corte Suprema de Justicia quedaron 8 magistrados sandinistas y 8 magistrados liberales, y a partir de ahí todo un tendido en los tribunales de apelaciones con los magistrados y en los juzgados locales y de distrito respecto a magistrados o jueces sandinistas o liberales. ¿Y cómo viene a afectar esta situación? Por ejemplo, recientemente nosotros le dimos seguimiento al caso del Carrizo. En este caso, por ejemplo, donde murieron 3 personas que fueron asesinadas prácticamente por simpatizantes sandinistas, y resultaron ahorita de que los declararon con 3 años de prisión, con una condena de 3 años de prisión, y esto que obedece a precisamente resultado de una justicia que está prácticamente partidarizada, que no está viendo el acceso a la justicia de las víctimas de delitos. Nuestra legislación sanciona el delito de homicidio y el de asesinato hasta con pena, el asesinato de 30 años de prisión, de 25 años de prisión, y a estas personas solamente se les condenó a 3 años de prisión por 3 personas muertas con extrema violencia. Bueno, ¿y qué papel juegan ustedes ante la violación, ¿verdad?, de los derechos humanos de las personas ante la justicia? Pues porque me acaba de hablar de que partido X, partido Y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo como ciudadana para que la justicia no se politice, que no sea politizada, y que la justicia no vea X o Y persona que quiera afectarme a mí como persona? Entonces, ¿cómo hago yo para que la justicia sea neutra en la resolución de un caso? A una persona común, una persona, digamos, que no tiene una vinculación, por ejemplo, con un partido político, que presenta su acción judicial ante los juzgados, probablemente sí le afecte la partidarización o no. Va a depender, por ejemplo, de quienes estén litigando el proceso y de que si sos amigo del juez, si sos conocido de tal funcionario. Frente a estos tipos de situaciones, cuando a una persona se le presenta, y es lo que nosotros comúnmente recibimos, por lo general es hasta hacer uso de mecanismos no formales de protección de derechos humanos. ¿Cuáles son estos mecanismos no formales? Por ejemplo, la denuncia pública, y evidenciar las arbitrariedades que ocurren dentro de los procesos judiciales cuando ven afectados sus derechos. Ese es uno de los mecanismos. Nosotros, por ejemplo, solemos presentar informes también, informes de casos concretos, y los hacemos llegar a las autoridades judiciales, hacemos pronunciamientos, hacemos cartas con el objetivo de que a la persona que está sometiendo un caso o una situación ante los órganos jurisdiccionales realmente respeten sus derechos humanos. Ya, entonces, en palabras muy sencillas, ¿verdad?,
nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, buscar las instancias correspondientes para que éstas puedan darnos el acompañamiento legal, el asesoramiento psicológico también, ¿verdad? Que muchas víctimas necesitan para que puedan hacer uso de la promoción y defensa de los derechos ante la justicia. Nos gustaría que nos diera algunos mensajes y algunos tips de cómo nosotros como ciudadanos nicaragüenses podríamos llevar a cabo un buen funcionamiento de la defensa de los derechos humanos. Si estamos litigando en un proceso judicial, yo creo que como personas afectadas por nuestros derechos sería siempre justificarlo o fundamentando nuestros derechos no solamente en la Constitución Política y en las leyes de nuestro país, sino en los instrumentos internacionales y en las recomendaciones que han emitido diversos órganos de tratados de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos ha hecho una serie de recomendaciones para Nicaragua que tiene que ver con materia de justicia y en diversos temas, es decir, si es una situación de mujeres, hacer uso de lo que recomienda para nuestro país, para el acceso a la justicia de las mujeres, para el acceso a la justicia de las personas indígenas, para el acceso a la justicia de las víctimas, niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia. O sea, hacer uso de estas recomendaciones, de lo que hace, por ejemplo, la jurisprudencia internacional, hay que tomarla en consideración también, y esto podría ayudar a darle luces al juez o jueza que está conociendo de la causa para que también tome en consideración estos derechos o estas recomendaciones al momento de emitir su sentencia. Ok, amigos oyentes, ¿verdad? Como hemos escuchado, hemos compartido conocimientos, ¿verdad?, que han sido transmitidos de parte de la licenciada Flores, quien es abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y los invitamos a que nos sigan escuchando en su programa Al Rescate de la Dignidad Humana de lunes a miércoles por Radio Católica. Los contenidos de este programa son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID. Este es un programa apoyado por Radio Católica y Cáritas de Nicaragua. Nos vamos a un corte comercial. Dice la Constitución que tengo derecho a una vida mejor. Porque mis derechos son inviolables. Tengo derecho a la vida. Derecho a la educación y a la salud. Porque tenemos derecho a la seguridad y libertad individual. Yo tengo derecho a un trabajo digno. Tú tienes derecho a expresarte libremente. Porque todos tenemos derechos que deben ser reconocidos y respetados. Un mensaje de Cáritas de Nicaragua con el apoyo de USAID. Dice la Constitución que tengo derecho a una vida mejor. Gracias a nuestros amigos oyentes de Radio Católica que nos sintonizan en los 720 AM. Hemos estado conversando con la licenciada Flores, quien es abogada de Derechos Humanos, y les invitamos a que nos sigan acompañando en nuestro programa radial de lunes a miércoles de 8 de la mañana a 8:30. Gracias, licenciada Flores, por habernos transmitido sus conocimientos sobre cómo está la justicia, ¿verdad?, que es el principal garante de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación y solamente dejar en los radio oyentes un problema que tiene que ver incluso con la justicia y está vinculado, por ejemplo, con el cumplimiento de las órdenes judiciales, de las órdenes de libertad relacionadas con los privados y privadas de libertad. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 8.000 privados de libertad en los centros penitenciarios que están distribuidos en todo el país y hay una gran cantidad de ellos que han sido beneficiados por los jueces de ejecución de pena y han obtenido órdenes de libertad o que ya han cumplido su condena y todavía no son liberadas. Estas personas no son liberadas porque los centros penitenciarios señalan que las órdenes de libertad solamente se van a cumplir si vienen del Ministerio de Gobernación.
Nuestra Constitución, por ejemplo, dice que las órdenes judiciales son de ineludible cumplimiento. Sin embargo, vemos personas que llevan meses privadas de libertad a pesar de haber obtenido una orden de libertad que no es cumplida. Y esa problemática, que todo el mundo diría, pero son personas que cometieron un delito, sí, pero también tienen derecho a la libertad si ya han cumplido con su pena. Y tiene que ver con la justicia. La justicia a veces no es tan rápida ni tan accesible para las personas y debe ser reclamada por sus ciudadanos y ciudadanas. Y en este caso, nosotros como organismo de derechos humanos venimos reclamando ante las autoridades penitenciarias y del Ministerio de Gobernación para que agilicen sus mecanismos de verificación de órdenes judiciales y realmente cumplan con las sentencias y con las órdenes de libertad emitidas por las autoridades judiciales. Muchas gracias, licenciada Flores. Gracias a nuestros amigos oyentes por haber sintonizado el programa El Rescate de la Dignidad Humana, y solo nos queda compartir que los contenidos de este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID. Será hasta la próxima. Cáritas de Nicaragua, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presentó el programa Al Rescate de la Dignidad Humana.